1984, parte 3, capítulo 1. No sabía dónde estaba, probablemente en el Ministerio del Amor, pero no había forma de estar seguro. Se hallaba en una celda de techo alto, sin ventanas y con paredes de relucientes porcelanas blancas. Unas luces ocultas le inundaban de luz fría y se oía un leve y continuo zumbido que supuso que tendría que ver con el suministro de aire. Un banco o estante, bastante ancho para sentarse en él, corría a lo largo de la pared, interrumpido solo por la puerta y, en el extremo opuesto, un váter sin asiento de madera. Había 4 telepantallas, una en cada pared. Notaba un sordo dolor en el estómago. Había empezado cuando lo metieron en la furgoneta cerrada para llevarse. Pero también tenía hambre. Un hambre punzante y malsana. Debía de llevar 24 horas sin comer. Tal vez fuesen 36. Seguía sin saber y probablemente no sabría nunca si lo habían detenido por la mañana o por la tarde. Desde el momento de su detención no había probado bocado. Se sentó muy quieto en el banco estrecho, con las manos cruzadas sobre la rodilla. Había aprendido a sentarse y quedarse inmóvil. Si hacías algún movimiento inesperado, te gritaban desde la telepantalla. Pero las ganas de comer iban en aumento. Lo que más le apetecía era un pedazo de pan. Pensó que tal vez tuviera unas cuantas migas en el bolsillo del mono. Incluso era posible, de vez en cuando, alguien le cosquillaba la pierna, que hubiese un trazo de corteza. Al final, pudo más la sensación que el miedo. Metió la mano en el bolsillo. «Smith», chilló una voz de la pantalla. 6079 Smith W. En las celdas. Las manos fuera de los bolsillos. Volvió a sentarse inmóvil, con las manos cruzadas sobre la rodilla. Antes de llevarlo ahí, lo habían trasladado a un sitio que debía de ser una cárcel normal o unos calabozos temporales utilizados por las patrullas. Ignoraba cuánto tiempo había pasado en aquel lugar. Varias horas. En cualquier caso, sin relojes y luz del día, era difícil medir el tiempo. Era un sitio ruidoso y maloliente. Lo habían metido en una celda similar a la que ocupaba ahora, pero mucho más sucia y abarrotada en todo momento por 10 o 15 personas. La mayor parte eran criminales comunes, aunque entre ellos había algunos criminales políticos. Se había sentado en silencio contra la pared, entre los cuerpos sucios, demasiado angustiado por el miedo y el dolor de estómago, para interesarse por lo que le rodeaba. No obstante, reparó en la diferencia de actitud de los prisioneros del partido y los otros. Los primeros guardaban silencio, aterrorizados, mientras que los criminales comunes, todo parecía traerles sin cuidado. Chillaban e insultaban a los guardias. Se resistían cuando le requisaban sus pertenencias. Escribían palabras obscenas en el suelo. Comían alimentos que habían colado ocultos en misteriosas bolsas entre la ropa. Incluso gritaban a la telepantalla cuando éste intentaba restablecer el orden. Por otra parte, algunos parecían llevarse bien con los guardias. Les llamaban por sus apodos, intentaban colar cigarrillos por la mirilla de la puerta. Los guardias también trataban a los criminales comunes con cierta tolerancia, incluso aunque tuviesen que recurrir a la violencia. Se hablaba mucho de los campos de trabajos forzados a los que iban a ser enviados casi todos los detenidos. En
En los campos todo iba bien, dedujo Winston, siempre que tuviesen buenos contactos y conocieras las normas. Había sobornos, favoritismos, chanchullos de todo tipo, homosexualidad y prostitución, incluso alcohol ilegal destilado de patatas. Los puestos de confianza se otorgaban solo a los criminales comunes, sobre todo a los gángsters y asesinos, que formaban una especie de aristocracia. Todos los trabajos desagradables los hacían los presos políticos. No paraban de entrar y salir detenidos de todo tipo: traficantes de drogas, ladrones, atracadores, extraperlistas, borrachos y prostitutas. Unos borrachos eran tan violentos que los demás detenidos tenían que colaborar para dominarlos. Una mujer gigantesca y hecha un guañipo, que debía de tener unos 60 años, tenía grandes pechos caídos y espesas greñas de cabello blanco. Llegó chillando, pateando, arrastrada por 4 guardias que le quitaron las botas con los que había intentado darles de patadas, y se la echaron encima a Winston, que creyó que le habían partido un hueso. La mujer se incorporó y les gritó a los guardias: ¡cabrones de...! Luego reparó que estaba sentada sobre una superficie irregular. Se bajó de las rodillas de Winston y se sentó en el banco. Perdona, cariño, dijo. No me habría sentado encima de ti si no me hubiesen empujado esos cerdos. No saben tratar a una dama. ¿A qué no? Se interrumpió, se dio unos golpecitos en el pecho y eructó. Perdón, dijo. No me encuentro muy bien. Se inclinó hacia adelante y vomitó copiosamente en el suelo. Ya estoy mejor, dijo recostándose con los ojos cerrados. Siempre he dicho que más vale echarlo fuera cuando todavía está reciente en el estómago. Se recuperó, se volvió para mirar otra vez a Winston y pareció encariñarse enseguida con él. Echó un brazo enorme por encima del hombro y lo acercó hacia sí, echándole el aliento de cerveza y vómito en la cara. ¿Cómo te llamas, guapo?, preguntó. Smith, respondió Winston. ¿Smith?, repitió la mujer. Qué raro. Yo también me llamo Smith. Caramba, añadió en tono sentimental. Si hasta podría ser tu madre. Winston pensó que podría serlo. Tendría más o menos su edad y se le parecía. Era probable que la gente cambiara después de 20 años en un campo de trabajos forzados. Nadie más le había hablado. Sorprendentemente, la mayor parte de los criminales comunes despreciaban a los prisioneros del partido. Los llamaban polits, con una especie de desdeñosa falta de interés. Los prisioneros del partido parecían aterrados de hablar con nadie, y sobre todo entre ellos. Solo una vez, cuando 2 miembros del partido, ambas mujeres, se sentaron muy cerca en el banco, oyó entre el bulliceo de las voces unas breves palabras susurradas y, en particular, una alusión a algo llamado la habitación 101, que no acabó de entender. Debía de hacer 2 o 3 horas que lo habían trasladado a donde se encontraba ahora. El dolor sordo que sentía en el estómago no había desaparecido en ningún momento, aunque a veces mejoraba y a veces empeoraba. Y sus pensamientos se expandían o contraían en consecuencia. Cuando empeoraba, pensaba solo en su propio dolor y en comer algo.
cuando mejoraba, le dominaba el pánico. Había momentos en que preveía que con tanto realismo lo que le iba a suceder, que el corazón se le aceleraba y se quedaba casi sin aliento. Sentía el golpe de las porras en los codos y las botas, claveteadas las espinillas. Se veía retorciéndose en el suelo e implorando clemencia con los dientes rotos. Apenas pensaba en Julia, no lograba concentrarse en ella. La quería y no la traicionaría. Pero eso era solo un hecho que sabía como quien conoce las reglas de la aritmética. No sentía amor por ella y apenas le interesara lo que pudiera estar ocurriéndole. Pensaba más a menudo en O'Brien, con una chispa de esperanza. Seguro que se habría enterado de que le habían detenido. Les había dicho que la hermandad no intentaba salvar a sus miembros, pero si podían, le harían llegar una cuchilla de afeitar. Los guardias tendrían al menos 5 segundos en entrar en la celda. La cuchilla le mordería con una especie de frialdad ardiente. Incluso los dedos que lo sujetaron se cortarían hasta el hueso. Todo se reducía a su cuerpo enfermo, que temblaba ante el dolor más ínfimo. Sí que estaba seguro de que llegase a utilizar la cuchilla, si tenía ocasión. Era más natural seguir existiendo un instante, aceptar otros 10 minutos de vida, con la certeza de que después le esperaba la tortura. A veces intentaba calcular el número de ladrillos de porcelana de la pared de la celda. Debería haber sido fácil, pero siempre acababa perdiendo la cuenta. A menudo se preguntaba dónde se encontraba y qué momento del día sería. Había ocasiones en que tenía la seguridad de que afuera era de día y en otras de que reinaba la más completa penumbra. Sabía por instinto que allí nunca se apagaban las luces. Era el lugar donde no había oscuridad. Comprendió entonces por qué O'Brien parecía haber reconocido la alusión. En el Ministerio del Amor no había ventanas. Su celda lo mismo podía hallarse en el centro del edificio que junto a la pared exterior, a 10 pisos bajo tierra o 30 por encima de la superficie. Se trasladó mentalmente de un sitio a otro y trató de determinar por las sensaciones de su cuerpo si estaba en alto o enterrado bajo tierra. Pero siguieron las pisadas de unas botas. La puerta de acero se abrió con estrépito. Un joven oficial, una pulcra figura uniformada de negro, que daba la impresión de brillar con tanto cuero bruñido, cuyo rostro serio y pálido era como una máscara de cera. Cruzó elegantemente el umbral. Hizo un gesto a los guardias de fuera para que hicieran pasar al prisionero. El poeta Ampleford entró a trompicones en la celda. La puerta volvió a cerrarse con estrépito. Ampleford fue inseguro de aquí para allá, como buscando otra puerta, y luego empezó a deambular por la celda. Aún no había reparado en la presencia de Winston. Sus ojos intranquilos contemplaban la pared 1 metro por encima de la cabeza de Winston. Era sin zapatos. Los dedos gordos de los pies asomaban grandes y sucios, con los agujeros de los calcetines. Llevaba varios días sin afeitarse. La barba incipiente le cubría la cara hasta los pómulos y le daba un aire canallesco que no acababa de encajar con su aspecto corpulento y débil y sus movimientos nerviosos. Winston despertó un poco de su letargo. Tenía que hablarle a Ampleford
correr el riesgo de que le chillaran por la telepantalla. Incluso era concebible que Ampleforth fuese el portador de la cuchilla. Ampleforth, dijo. Ningún chillido llegó de la telepantalla. Ampleforth se detuvo sobresaltado. Poco a poco fijó la mirada en Winston. Ah, Smith, dijo. Tú también. ¿Qué has hecho? Para serte sincero, se sentó torpemente en el banco enfrente de Winston. No hay más que un delito, ¿no crees? ¿Y lo has cometido? Se ve que sí. Se puso una mano en la frente y se apretó un momento las sienes, como si intentara recordar alguna cosa. Estas cosas ocurren, empezó vagamente. He podido recordar una razón, una posible razón. Fue una indiscreción, sin duda. Estábamos preparando la edición definitiva de los poemas de Kipling y dejé la palabra Dios al final de un verso. No pude evitarlo, añadió casi indignado, al tiempo que alzaba la vista para mirar a Winston. Era imposible cambiarlo. El verso tenía que rimar con 2. ¿Sabes cuántas palabras riman con 2? Estuve días desvanándome los sesos. No había otra posibilidad. La expresión de su rostro cambió. Se le pasó el enfado y por un momento casi pareció animarse. Una especie de calor intelectual, la alegría del pedante que ha descubierto un hecho inútil, brilló entre la suciedad y las greñas de su cabello. ¿Se te ha ocurrido pensar, dijo, que toda la historia de la poesía inglesa se ha visto influenciada porque en inglés no abundan las rimas? No, semejante idea nunca se le había pasado por la cabeza a Winston. Y, dadas las circunstancias, tampoco entonces le pareció muy importante o interesante. ¿Sabes si es de día o de noche? Ampleforth pareció sobresaltarse de nuevo. Se me había ocurrido pensarlo. Me tuvieron hará 2 días, tal vez 3. Sus ojos recorrieron las paredes como con la esperanza de encontrar una ventana. Aquí no hay diferencia entre el día y la noche. No se puede calcular el paso del tiempo. Hablaron sin entusiasmo unos minutos. Luego, sin razón aparente, un chillido de la telepantalla les ordenó guardar silencio. Winston se quedó inmóvil, con las manos cruzadas. Ampleforth, demasiado corpulento para sentarse con comodidad en el estrecho banco, no paraba de moverse y rodeaba una rodilla y luego la otra con las manos finas. La telepantalla le gritó que se estuviera quieto. Hace un tiempo, 20 minutos, 1 hora. Era difícil juzgarlo. Una vez más, se oyeron las pisadas de unas botas. A Winston se le encogió el estómago. Pronto, muy pronto, tal vez en 5 minutos, quizá incluso en ese mismo instante, las pisadas indicarían que le habían llegado el turno. La puerta se abrió. El oficial del rostro impasible entró en la celda. Con un breve ademán señaló a Ampleforth. Habitación 101, dijo. Ampleforth se marchó, andando con torpeza entre los guardias, con un vago gesto de preocupación en el rostro, pero sin acabar de entender lo que ocurría. Winston tuvo la impresión de que pasaba mucho tiempo. El dolor de estómago había vuelto a empezar. Su imaginación daba vueltas y vueltas a lo mismo, como una bola que cayese una y otra vez por las mismas ranuras. Solo pensaba en 6 cosas:
su dolor de estómago, un pedazo de pan, la sangre y los gritos, Brian, Julia y la cuchilla de afeitar. Notó otro espasmo en las entrañas. Las pisadas se acercaban. Al abrirse la puerta, la corriente de aire arrastró un intenso olor a sudor frío. Parsons entró en la celda. Llevaba sus pantalones cortos, de color khaki, y una camisa deportiva. Winston se llevó tal sorpresa que se olvidó de sí mismo. «¡Tú aquí!», dijo. Parsons le echó una mirada carente de interés o de sorpresa, que solo expresaba lástima. Empezó a ir y venir, arriba y abajo, incapaz de estarse quieto. Cada vez que enderezaba las rollizas rodillas, era evidente que le temblaban. Sus ojos miraban fijos y muy abiertos, como si contemplara algo a media distancia. «¿De qué te acusan?», preguntó Winston. «De criminal», balbuceó Parsons. El tono de su voz implicaba al mismo tiempo una total admisión de su culpa y una especie de horror incrédulo de que semejante palabra pudiera aplicarse a él. Se detuvo enfrente de Winston y empezó a hablarle angustiado. «No me matarán, ¿verdad, chico? Solo te matan si has hecho algo, pero no por pensar algo que no se puede evitar. Seguro que tendremos un juicio justo. Oh, no me cabe duda. Tendrán mi historial, ¿no? Y sabes cómo he sido siempre. No soy mal tipo, a mi manera. Claro que no soy muy listo, pero soy un hombre despierto. Hice cuanto pude por el partido, ¿verdad? A lo sumo me caerían 5 años, ¿no crees? Puede que 10. Alguien como yo podría ser muy útil en un campo de trabajo. Me matarán por haber descarrilado una sola vez, ¿verdad? ¿Eres culpable?, preguntó Winston. Pues claro, gritó Parsons, a la vez que echaba una mirada servil a la telepantalla. No pensarás que el partido iba a detener a un inocente, ¿no? Su cara de rana se tranquilizó e incluso adoptó una expresión santurrona. Chico, el criminal es una cosa terrible, dijo poniéndose grandilocuente. Es insidioso. Se dueña de ti sin que te des cuenta. ¿Sabes cómo me ocurrió a mí? Mientras dormía. Sí, así es. Siempre me he limitado a trabajar y he intentado aportar mi granito de arena, sin sospechar que hubiese nada malo en mi interior. Luego empecé a hablar en sueños. ¿Sabes lo que me oirán decir?, bajó la voz, como quien tiene que aludir a una obscenidad por motivos médicos. Abajo el hermano mayor. Sí, eso mismo. Por lo visto lo repetí una y otra vez. Entre tú y yo, chico, te diré que me alegro de que me lo diesen antes de que la cosa fuese a peor. ¿Sabes lo que voy a decirles cuando me lleven ante el tribunal? Gracias. Les voy a dar las gracias por salvarme antes de que fuese demasiado tarde. ¿Quién te denunció?, preguntó Winston. Mi hija pequeña, respondió Parsons, con una especie de triste orgullo. Me espió por el ojo de la cerradura. Oyó lo que decía. El día siguiente le fue con el soplo a una patrulla. Muy lista para ser solo una mocosa de 7 años, ¿eh? No le guardo rencor. La verdad es que estoy orgulloso de ella. Demuestra que la he educado como es debido. Hizo unos cuantos movimientos bruscos más arriba y abajo, y miró adelante varias veces el váter. Luego se bajó de pronto los pantalones. Perdona, chico, dijo. No aguanto más. Es que llevo mucho rato esperando. Instaló su enorme trasero sobre la taza del váter,
Winston se tapó la cara con las manos. Smith, chilló la voz de la telepantalla. 6079 Smith W. Descúbrete la cara. En las celdas, la cara descubierta. Winston se descubre la cara. Parsons utilizó el bate ruidosa y abundantemente. Luego resultó que la cadena estaba estropeada. Un hedor espantoso impregnó las celdas varias horas. Se llevaron a Parsons. Otros detenidos llegaron y se fueron de manera misteriosa. A uno de ellos, una mujer, le enviaron a la habitación 101. Winston reparó en que su rostro mudaba de color y parecía marchitarse al oír aquellas palabras. Llegó un momento en que, si lo hubiera llevado allí por la mañana, habría sido por la tarde. O si lo hubiesen llevado por la tarde, habría sido medianoche. Había 6 detenidos en la celda, mujeres y hombres, todos muy quietos. Delante de Winston había un hombre desdentudo y sin mentón que parecía un gigantesco e inofensivo roedor. Sus gruesas y moteadas mejillas estaban tan hinchadas que era difícil no creer que guardaba en aquellas pequeñas reservas de comida. Sus ojos, de color gris pálido, se movían timoratos de una cara a otra y se apartaban rápidamente cada vez que alguien le devolvía la mirada. La puerta se abrió y llevaron a otro detenido cuyo aspecto le causó un escalofrío a Winston. Era un hombre vulgar, insignificante, que podría haber sido un ingeniero o algún tipo de técnico. Lo que más llamaba la atención era lo demacrado que estaba su rostro. Parecía un cráneo, debido a su extremada delgadez. La boca y los ojos parecían tener un tamaño desproporcionado. Su mirada expresaba un odio inagotable y criminal contra algo o alguien. Se sentó en el banco cerca de Winston, que no volvió a mirarlo, aunque su cara esquelética y atormentada siguió tan viva en su imaginación como si lo tuviera delante de los ojos. De pronto reparó en lo que sucedía. Aquel hombre se estaba muriendo de hambre. Todos los presentes parecieron caer en cuenta al mismo tiempo. Se produjo una leve agitación en el banco. Los ojos del hombre sin mentón se fijaban una y otra vez en el hombre con cara de cráneo. Luego se apartaba con culpabilidad y volvían a mirarlo con una atracción irresistible. Poco después empezó a moverse en el asiento. Por fin se levantó y cruzó con paso torpe la celda. Se hurgó en el bolsillo del mono y con aire abatido le ofreció un mohoso mendrugo al hombre con cara de cráneo. Se oyó un furioso y ensordecedor chillido procedente de la telepantalla. El hombre sin mentón retrocedió. De la cara de cráneo se echó las manos en la espalda, como para demostrar a todos que había rechazado el regalo. Bumstead, rugió la voz. 2713 Bumstead J. Suelta ese trozo de pan. El hombre sin mentón arrojó el mendrugo al suelo. Quédate donde estás, ordenó la voz, mirando a la puerta. No hagas ningún movimiento. El hombre sin mentón obedeció. Sus hinchadas mejillas temblaban de forma incontrolable. La puerta se abrió con estrépito. El joven oficial entró y se hizo a un lado. Tras él apareció un hombre bajo y fornido de brazos y hombros enormes. Se colocó delante del hombre sin mentón y luego, a un gesto del oficial, le propinó un puñetazo terrible en plena boca, con todo el peso de su cuerpo. La fuerza del golpe pareció suficiente para noquearlo. Su cuerpo salió despedido al otro lado de la celda y se golpeó contra la base del váter. Por un momento se quedó aturdido mientras le salía sangre negra de la nariz y la boca.
Soltó un levísimo quejido o gimoteo que casi parecía inconsciente. Luego rodó sobre sí mismo y se incorporó tambaleante sobre las manos y las rodillas. Entró un chorro de sangre y saliva. Escupió las dos mitades de la dentadura postiza. Los detenidos siguieron muy inquietos, con las manos cruzadas sobre las rodillas. El hombre sin mentón volvió a ocupar su sitio. Se le estaba amoratando un lado de la cara. La boca se le había hinchado hasta convertirse en un bulto informe de color cereza con un agujero en el centro. De vez en cuando le goteaba un poco de sangre sobre la pechera del mono. Sus ojos grises seguían yendo de una cara a otra, con un aire aún más culpable que antes, como si estuviese intentando descubrir cuántos le despreciaban los demás después de aquella humillación. La puerta se abrió, con un escueto gesto de oficial, señal de la cara de cráneo. Habitación 101, dijo. Al lado de Winston se produjo cierta ahogada agitación. El hombre se veía hincado de rodillas con las manos juntas. Camarada, oficial, gritó. No me lleves ahí. ¿No os he dicho ya todo? ¿Qué más queréis saber? Estoy dispuesto a confesar todo, lo que sea. Dime lo que quieres y lo confesaré. Escríbelo y lo firmaré. Cualquier cosa, pero no me envíes a la habitación 101. Habitación 101, repitió el oficial. El rostro del hombre, que estaba ya casi lívido, se volvió de un color que Winston no había creído posible. Sin duda era un tono verde. Hazme lo que quieras, chilló. Lleváis semanas matándome de hambre. Acabad de una vez y dejadme morir. Fusiladme, ahorcadme, sentenciadme a 25 años. ¿Hay alguien más a quien queráis que delate? Dime quién es y os lo diré todo. No me importa quién sea, ni lo que le hagáis. Tengo mujer y 3 hijos. El mayor aún no ha cumplido los 6 años. Cortadle el cuello ante mis ojos y no diré nada, pero no me llevéis a la habitación 101. Habitación 101, dijo el oficial. El hombre miró frenético a los demás detenidos, como si hubiese caído en que podría poner a otro en su lugar. Sus ojos se posaron en la cara tumefacta del hombre sin mentón. Alargó el brazo delgado. A él es a quien tenéis que llevarlo, sino a mí, gritó. ¿No habéis oído lo que ha dicho cuando le golpearon? Dadme una oportunidad y os lo repetiré palabra por palabra. Es él quien está en contra del partido y no yo. Los guardias se adelantaron. La voz del hombre se convirtió en un chillido. ¿No le habéis oído?, repitió. La telepantalla no funciona bien. Es a él a quien queréis. Lleváoslo a él y no a mí. Los 2 corpulentos guardias se habían detenido para sujetarlo por los brazos, pero en ese instante se lanzó al suelo y se agarró una de las patas de hierro que sostenía el banco. Se había puesto a aullar como un animal. Los guardias lo agarraron para soltarlo, pero él se aferró con una fuerza sorprendente. Tuvieron unos 20 segundos forcejeándolo. Los detenidos continuaron sin moverse, con las manos cruzadas sobre la rodilla, mirando hacia adelante. Los aullidos cesaron. Al hombre solo le quedaban fuerzas para seguir agarrándose. Luego se oyó un grito distinto. Uno de los guardias había roto los dedos de la mano de una patada. Le obligaron a ponerse de pie. Habitación 101, dijo el oficial. Se llevaron al hombre, tambaleándose con la cabeza hundida, sujetándose la mano, desaparecida ya toda resistencia. Pasó un largo rato. Si se había llevado al hombre con cara de cráneo en medianoche, sería ya por la mañana, y si se lo hubiese llevado por la mañana, sería por la tarde. Winston llevaba varias horas solo. El banco estrecho era tan incómodo que le dolían los huesos. A menudo se ponía en pie y deambulaba por la celda sin que la telepantalla se lo impidiera. El mendrugo seguía donde lo había tirado el hombre, sin mentón.
Al principio tuvo que hacer un gran esfuerzo para no mirarlo. De pronto la sed reemplazó el hambre. Tenía la lengua pastosa y mal sabor de boca. El zumbido y la constante luz blanca le producía una especie de mareo, una sensación de evasión en el interior de la cabeza. Cuando el dolor de huesos se hacía insoportable, se levantaba, luego volvía a sentarse porque estaba demasiado desfallecido para seguir en pie. Cada vez que controlaba un poco sus sensaciones físicas, volvía a dominarlo el miedo. A veces pensaba con una vaga esperanza en O'Brien y la cuchilla de afeitar. Tal vez se le hiciesen llegar oculta con la comida, si es que llegaban a darle de comer. En Julia pensaba menos. Estaría sufriendo en alguna parte, tal vez mucho más que él. Quizá estuviese gritando de dolor en ese mismo instante. Pensó, si podría salvar a Julia, duplicando mi propio dolor. ¿Lo haría? Sí, pero era solo una decisión intelectual tomada porque sabía que debía tomarla. En realidad, no la sentía. Y en aquel lugar era imposible sentir nada que no fuese dolor y la anticipación del dolor. Además, sería posible desear, cuando estaba sufriendo, que por uno u otro motivo aumentara tu sufrimiento. De momento, la pregunta carecía de respuesta. Las botas volvieron a acercarse. La puerta se abrió. Entró O'Brien. Winston se puso en pie. La sorpresa le hizo olvidar toda precaución. Por primera vez en muchos años, olvidó la presencia de la telepantalla. «También te han atrapado a ti», gritó. «Hace ya mucho que me atraparon», respondió O'Brien, con una leve y casi pesarosa ironía. Se apartó a un lado. Detrás de él apareció un guardia de espalda ancha con una larga porra negra en la mano. «Lo sabías, Winston», dijo O'Brien. «No te engañes. Lo sabías. Siempre lo has sabido». Sí, comprendió. Siempre lo había sabido. Pero no tuvo tiempo de pararse a pensarlo. Solo tenía ojos para la porra que llevaba el guardia en la mano. Podía golpearle en cualquier parte. La coronilla, la punta de la oreja, la parte superior del brazo, en el codo. El codo cayó de rodillas, casi paralizado, y se sujetó con la otra mano el codo golpeado, todavía estallado en una luz amarilla. Era inconcebible que un único golpe pudiera causar tanto dolor. La luz se despejó y vio a los otros dos mirándolo desdeñosos. El guardia se burló al ver cómo se retorcía. Al menos ya tenía respuesta a su pregunta. Nunca, por nada del mundo, podía uno desear que su dolor aumentara. El dolor solo puede desearse una cosa. ¿Qué es ese? No hay nada peor que el dolor físico. Ante el dolor no hay héroes. No hay héroes, pensó una y otra vez, mientras se retorcía en el suelo, sujetándose el inutilizado brazo izquierdo. Así termina el primer capítulo de la tercera parte. Es una de las revelaciones que continúa con la trama de la historia, que a mi parecer era algo predecible, pero aún así da mucho para desarrollar esta increíble historia. En cualquier caso, espero que les haya gustado. Nos vemos mañana con la segunda parte.